comenzamos. Tiene ya la palabra nuestra directora, la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Sara. He leído en algún sitio que en el espacio hay vibraciones, pero que no hay un medio que las transmita. Que no hay aire ni hay nada, que hay un vacío y que por muchas vibraciones que haya, si no existe un medio transmisor que las haga viajar, pues no puede haber sonido. Eso he leído. Así que en el espacio no hay sonido y no como aquí en esta feria, donde desde el día 26 de mayo hay vibraciones de las buenas y se nos ha llenado de palabras, las dichas, las cantadas. Hace unos días aquí estábamos bailando jotas, no os digo más, y por supuesto las escritas. Quería inaugurar brevemente esta charla porque es la segunda vez, creo, o la tercera que venís este año en el que la feria está dedicada a la ciencia. Y quería agradeceros muy sinceramente vuestra participación y vuestro compromiso. Dijimos que no somos de ciencias o de letras, que somos de ciencias y de letras. El hecho de que estéis aquí creo que refuerza este mensaje. Creo que los dos sois buenos ejemplos de eso y esperamos que estas letras en órbita nos ayuden para terminar bien este jueves, creo que es hoy, ya me he perdido, jueves en el que después de haber llovido durante toda la mañana hace por fin buen tiempo en la feria. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, voy a decir unas palabras para más o menos presentarnos y ver que somos nuestras similitudes y diferencias. Yo fui físico teórico hasta que me convertí en historiador de la ciencia, pero eso de físico y físico teórico siempre te queda aquí. Bueno, una de las cosas, Sara García Alonso es bióloga molecular. Hubo un tiempo lejano en que los físicos teóricos nos considerábamos los reyes del mambo. Los reyes. Yo creo que esos tiempos a que algunos de mis compañeros en la Universidad Autónoma de Madrid no estarán de acuerdo conmigo y me mirarán de mala manera, pero esos tiempos han pasado en favor de los biólogos moleculares, que son los que están marcando el presente y nos señalan y también un poco amenazan el futuro, ¿no? Pero yo, como físico teórico, no trabajé algo en teoría de la relatividad general, que es la teoría del campo gravitacional, del campo gravitatorio, pero sobre todo mi experiencia en el mundo al que quiere llegar Sara, porque su mundo actual es el de la investigación en el Centro de Investigaciones Oncológicas. Ella trabaja en biotecnología del cáncer y en tratar de encontrar soluciones para ese mal tan universal. Yo iba a decir que mi gran experiencia es enseñar durante muchos años, más de una década, relatividad general y cosmología. O sea, yo a veces digo que una de mis grandes frustraciones es no poder leer la partitura de, yo qué sé, la novena sinfonía de Beethoven, cualquier cosa de música, ¿no? Pero me enorgullezco y que yo sí puedo leer otras partituras no similares, como es la de la relatividad general y sus ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, ella es bióloga molecular, yo físico. Hay otra cosa que nos diferencia. Yo nunca quise ser astronauta, eso no, que quede claro. Y ella, Sara, sí quiere y ojalá sea astronauta. Nunca he visto con envidia ese estar por allá afuera. Entonces, bueno, la primera cuestión que yo ya me he explicado un poco, de ese mundo de la física teórica, en el que llegué a ser profesor titular numerario, pero pasé a la historia de la ciencia, que es mirar el pasado, ¿no? Entonces, la primera pregunta, cuestión a Sara, es la trivial. ¿Por qué quisiste ser astronauta? Ya, sí, es una pregunta que, siendo yo bióloga molecular, es la verdad bastante curiosa.
Por cierto, los físicos siempre seguiréis siendo los reyes del mambo. Lo siguen creyendo a día de hoy y hasta otros biólogos moleculares reconocen que la física al final es la base, ¿no? Si te vas por capas de conocimiento, el auténtico conocimiento de todo se atribuye mucho a la física. Bueno, yo te lo agradezco, eres muy amable. Es que esta conversación la he tenido con algunos colegas científicos y se sigue asumiendo eso. Yo la verdad que no tenía claro qué quería ser, si astronauta, si bióloga, si física, si química, porque creo que barajé absolutamente todas las opciones. Yo tenía claro simplemente que quería aprender, que quería avanzar en el conocimiento y que quería que todo eso sirviera para algo. Quería aplicar de alguna forma ese conocimiento a la sociedad y al mundo que me rodeaba para poner mi granito de arena a través del conocimiento en mejorar el mundo. ¿Cómo? No lo tenía tan claro. Durante la carrera, que estudié biotecnología un poco precisamente por tener muchas opciones abiertas, descubrí un poco la vocación por el cáncer. El tema de astronauta surgió a raíz de la oferta que publicó la Agencia Espacial Europea y me di cuenta por primera vez a mis 33 años que a lo mejor sin saberlo había encontrado el trabajo de mis sueños. Porque sí que pensé en ser astronauta de pequeña, pero no sabía lo que eso implicaba ni a qué se dedicaba un astronauta. Y decidí que quería serlo porque para mí juntaba proyectos científicos inspiradores, avanzar en el conocimiento y resolver las grandes preguntas a las que se enfrenta la humanidad, todo ello con un desarrollo tecnológico que implica poner en común y en contexto un montón de profesionales de todo tipo, implica a inspirar a jóvenes y a futuras generaciones a interesarse por la ciencia y tiene ese punto de aventura y de que es completamente extraordinario por la posibilidad de poder ver nuestro planeta desde el exterior. Esas 4 cosas dijeron, esto es lo que siempre he soñado y ni siquiera yo lo sabía. Sí, lo entiendo muy bien. Bueno, se me ha olvidado decir que esta corbata yo nunca me la he puesto hasta hoy, ¿eh? Solo es por... me la regalaron y es constelaciones y creo que no me la volveré a poner. O sea, que no digan... Me encanta el detalle, ¿eh? Yo lo agradezco muchísimo. Este macarra que tiene aquí con... Y luego hacer referencia a que aquí tenemos una parte importante de una mafia de alto copete leonesa con José María Merino, Luis Mateo Díez y ahora Sara. Lo de León, no sé, debe haber algo ahí que inspire a ser bueno. Mira, yo ahora te voy a poner algunas cuestiones que a lo mejor son complicadas y como, bueno, pues yo deseo que cumplas tus sueños y que subas allá arriba. Ojalá. Pero si subes allá arriba, te voy a hablar de la basura espacial. Empezamos así. Empezamos mal. Por lo fácil y poco polémico. Mira, según un informe de la ESA, de la Agencia Europea Espacial, con la que tienes alguna relación, en febrero de 2020, o sea, es la última medida que yo he conocido, en torno a la Tierra estaban orbitando unos 5.500 satélites, de los cuales solo 2.300 estaban en funcionamiento. ¿Tú te imaginas? Te lanzan ahí y tal, y vas como si fuera esto un slalom. No, en serio, y es lo que he dicho también antes, es un poco en serio, por supuesto. Pero bueno, pues es un problema para esas misiones. Tú lo que quieres, y lo has dicho ahora muy bien, es utilizar, primero satisfacer una ambición personal y una experiencia personal. Eso lo entiendo. Y aunque yo nunca quise ser astronauta, pero me gustaría, tal vez puedo entender en mirar ahí, y debe ser algo que empieza a palpitar el corazón. Pero, bueno, si subes alguna vez, ¿cómo ves ese problema? Es un problema bastante grave en muchos sentidos. Por un lado, el propio riesgo que entraña para las misiones tripuladas, para los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional ahora, más lejos en un futuro, es un riesgo porque si alguna de esos debris, si alguna de esos fragmentos de basura espacial choca, pues puede poner en peligro, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Es un coste económico bestial en el sentido de que hay muchos satélites que están orbitando en la baja órbita de la Tierra que dependemos de ellos. Ahora mismo tenemos una dependencia de todo lo que está en baja órbita extremadamente grande por tema de comunicación, de navegación,
cada vez que se detecta que alguna de esos fragmentos de basura espacial puede impactar en uno de esos satélites, implica hacer maniobras para evitar la colisión, lo que implica gastar combustible, lo que implica que la vida útil de esos satélites cada vez es más pequeña, más el riesgo que puede suponer si alguno cae en la Tierra. Entonces, el tema de la basura espacial es muy problemático, se están pensando muchos proyectos y muchas misiones, tanto por parte de la Agencia Espacial Europea como por la NASA, para ver cómo se pueden deorbitar, cómo se puede hacer algún tipo de limpieza y, desde luego, todas las misiones que se lanzan ahora tienen que tener un protocolo de qué va a ocurrir con los residuos espaciales. De hecho, uno de los puntos críticos de los acuerdos Artemis para volver a la Luna, a los cuales se ha adherido también España, uno de los puntos claves es precisamente ese, qué va a pasar con los desechos orbitales. No puedes plantear ni ejecutar una misión si no tienes claro un protocolo para evitar acumular más basura espacial. Y eso es una curiosidad que creo que nos interesa a todos en los cursos, la formación que os dan a los futuros o candidatos a astronauta. Todo esto que nos has contado os lo explican, y os explican también esas misiones o ese futuro, porque cada vez va a haber más satélites ahí, o si no hay un protocolo, parece internacional, de controlar la abundancia. No os enseñan. De momento esa parte no nos la han enseñado. Es tan amplio que realmente cada uno de estos puntos, desde cómo se ejecutan las misiones hasta cómo se gestionan los residuos, hay equipos enteros de investigación que se dedican a ello. Nosotros tenemos que saber un poco de todo y cómo se están haciendo, pero es más autodidacta en realidad que parte de la formación. Me gustaría saber tu opinión, y antes yo doy la mía para ser aquí sincero, sobre una cuestión que es el turismo espacial. Vale, me gusta que te mojes tú primero y luego me lo pases. No soy un fan, por decirlo suavemente, de Elon Musk. Elon Musk, el dueño de montones de cosas, en particular SpaceX, en el 15 de septiembre de 2021, hace 2 telediarios, uno de un satélite, un cohete, SpaceX, puso uno que ha diseñado, ha dirigido, gracias a su dinero se ha construido ese satélite, que es extraordinario, por supuesto ese cohete, que es extraordinario. Puso en órbita una cápsula con 4 civiles, sin entrenamiento, por lo que yo he leído, que pasaron un tiempo a 570 kilómetros de altura. Bueno, lo del turismo espacial a mí es que me subleva. Si el turismo terrenal pues ha destruido todo tipo de entornos y, bueno, las razones económicas y personales y todas esas cosas no voy a entrar, pero, hombre, que también vayamos. Y además lo que más me molesta es que esto es una empresa particular. Yo he leído algunos de los acuerdos internacionales que son muy suaves y hacen hincapié sobre todo en cosas como que no se pongan en órbita satélites con armamento atómico, etcétera, etcétera. Luego dicen el espacio es de todos y todas las cosas. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas, porque si hablábamos de basura espacial, pues ahora vamos a añadir una basura especial, no espacial, que es la del turismo. ¿Qué opinas de eso? Hay que matizar. Creo que tiene grandes beneficios y grandes contras también. Por comentar concretamente el caso de SpaceX y de Elon Musk, el hecho de que se avance hacia el turismo espacial, en realidad lo que implica es avanzar en el desarrollo tecnológico y en esos cohetes de los cuales ahora dependen, por ejemplo, todos los astronautas europeos. Antes, Europa no tiene capacidad autónoma de acceso al espacio y, desde luego, no puede hacer vuelos tripulados, no tiene capacidad de lanzamiento. Antes se lanzaban en colaboración con la agencia rusa, Roscosmos, y a raíz de la guerra de Ucrania esas relaciones se han roto. Entonces, dependemos completamente de la NASA para acceder con misiones tripuladas al espacio. Y ahora mismo la NASA, el acuerdo comercial es con SpaceX. Todas las pusieron en órbita estos 4 turistas, pero los otros 4 astronautas europeos que han tenido misiones de larga duración de 6 meses a la Estación Espacial Internacional han sido también gracias o por causa de Elon Musk. Entonces,
el beneficio en el sentido de desarrollo económico y abrir posibilidades para misiones científicas, que es lo que se busca realmente con las agencias espaciales, me parece un pro. Ahora bien, hay que tener cuidado con cómo se priorizan las cosas. El turismo espacial nunca debería ser una prioridad frente a una misión que pretende hacer un descubrimiento, que pretende hacer una demostración tecnológica o traer algún tipo de beneficio de retorno económico para la humanidad de la Tierra. No simplemente por puro ocio, además cuando es un ocio tan prohibitivo, tan reservado para unos pocos. Entonces, en ese sentido, o llegar a confundir astronautas con gente que simplemente va a un vuelo con el gasto que eso implica y la contaminación frente a alguien que ha tenido una formación de unos cuantos años y que va a hacer experimentos científicos, guiado por un soporte en tierra. Entonces, por un lado, toda la tecnología es bienvenida, porque además las empresas avanzan mucho más deprisa que las agencias internacionales, pero hay que vigilar bien las prioridades y las misiones científicas siempre tienen que ser la prioridad. Ya que has tocado ese tema, esto es delicado, porque lo del capitalismo, la empresa privada con sus intereses y todo eso, la dependencia, claro, la NASA hace mucho tiempo que necesita dinero y donde lo den, pero bueno, sí, eso es otra cuestión. Has tocado aquí un punto que es muy interesante y además que tú eres una persona especialmente ideal para hacerte esta cuestión. Que es la de los retornos científicos de las misiones espaciales. Bueno, esto de los retornos, las investigaciones que podemos llevar a cabo en el espacio que no se llevarían a cabo de la misma manera en laboratorios terrestres, ahora voy a eso. Esto, bueno, los físicos sabemos mucho de este tipo de argumentos. Los grandes aceleradores de partículas, esos que cuestan millones, como el famoso gran acelerador de hadrones, el LHC del CERN, el laboratorio de altas energías europeo que está en Ginebra, en el que se descubrió el famoso bosón de Higgs, frente a la crítica de que cuesta una barbaridad de dinero construir esos grandes instrumentos. Los físicos han argumentado siempre que, bueno, pues que hay spin-offs derivados de esa investigación, que se mejora en la tecnología, por ejemplo, de grandes imanes, yo qué sé, se argumenta falazmente, en mi opinión, de que la WWW, la Web World Wide, se descubrió impulsando por las necesidades del CERN, Tim Berners-Lee. Digo falazmente porque ARPANET, que dependía del Departamento de Estado de Estados Unidos, mucho antes fue quien estableció las primeras redes en ese sentido. Es la prehistoria que condujo a nuestro mundo. Pero la pregunta que te quiero hacer, y sobre todo a ti como bióloga y además que estás especializada en el cáncer, ¿qué se puede hacer en laboratorios espaciales, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, o en la que es una de las cosas, si puede, que tú estés todavía en forma para trabajar allí una futura estación orbital en torno a la Luna? ¿Qué se puede hacer en tu investigación en particular que no se pueda hacer o que se pueda hacer peor en la Tierra, en laboratorios con 9,8 de gravedad? Hay múltiples cosas que se pueden hacer. Por poner algunos ejemplos de por qué hacer investigación en microgravedad y no hacerla en la Tierra. De entrada, las aplicaciones secundarias que pueden devenir simplemente por buscar otro tipo de investigaciones. Y luego me voy a las ventajas de la microgravedad. Por ejemplo, parte del desarrollo tecnológico del que hablábamos antes, que se puso en marcha para detectar estrellas de neutrones, creo que era, se aplica ahora en dispositivos de tomografía computerizada que emiten menos radiación, que son portátiles y mucho más baratos. Esos son los grandes discos que hay en los hospitales para monitorizar desde densidad ósea hasta detectar tumores. Eso viene como una consecuencia derivada de tecnología para el espacio. Pero en mi caso, por ejemplo,
cuando eliminamos la gravedad de la ecuación, se ha visto que las células tumorales tienen un comportamiento distinto. Proliferan menos, forman unos modelos similares a los tumores que tendríamos los seres humanos de manera mucho más sencilla. Y si todo eso se estudia qué está ocurriendo dentro de la célula, lo que podemos descubrir es pequeñas vulnerabilidades que a lo mejor no habíamos visto al estudiarlas en condiciones de gravedad en la Tierra. Por otro lado, por pensar en una aplicación práctica, y aquí como físico seguro sabes muchísimo más que yo al respecto, pero al eliminar la gravedad, los fluidos y la materia se comportan de manera distinta. Al final todo lo que predomina es como la tensión superficial y la mezcla por difusión. Eso permite generar aleaciones y nuevos materiales con una mezcla mucho más homogénea, cristales que sean más puros, los que las relaciones atómicas sean más perfectas y más estructuradas. Eso que permite materiales o nuevas formulaciones de medicamentos. Y de ahí se puede derivar, por ejemplo, una aplicación de cáncer. Los ciclos de quimioterapia generalmente se aplican de manera intravenosa durante muchas horas por la formulación química que tienen estos productos. Si fuésemos capaces de darles otra estructura al material precisamente por cómo se establece microgravedad, podríamos pasar de 5 horas en un hospital a una pastilla, simplemente cambiando la estructura de las moléculas. Eso se está estudiando también en condiciones de microgravedad. Nuevos materiales, nuevos fluidos, hay multitud de aplicaciones. Y luego, por ejemplo, el hecho de que los propios astronautas se ven afectados por la ausencia de gravedad, al no tener que estar manteniendo la fuerza muscular y ósea en todo momento, hay una degeneración muy acelerada. Entonces, esos estudios de cómo evoluciona la pérdida ósea y la pérdida muscular se están aplicando en osteoporosis y en rehabilitación muscular, especialmente en gente mayor. Y todo eso deriva de los estudios que se han hecho a nivel de biomedicina a los propios astronautas. Ya esto me da pie a Stephen Hawking, el famoso Stephen Hawking, dijo más de una vez: nuestro futuro está en las estrellas, el futuro de la especie humana, ¿no? Una visión, bueno, su visión, yo supongo que era consciente, sin duda era consciente de los problemas que nuestra especie está generando en el planeta, y vio a largo plazo lo que eso podría, a dónde podría conducir, que imagino si dijo nuestro futuro está en las estrellas, ahora especificaré un poquito más, es que no nos dio demasiado tiempo en el planeta Tierra. Bueno, yo personalmente creo que eso es una barbaridad. Si no somos capaces de resolver los problemas que tenemos planteados en la Tierra, y ahora es a donde voy a ir, el hábitat más cercano, y yo creo que el único, es Marte. Porque más allá de Marte, en primer lugar, pues Marte, pues una atmósfera pequeña, ¿no? Tiene gravedad mucho más pequeña, frente al 9,8 metros por segundo al cuadrado y todas esas cosas, es 3,6, si no recuerdo mal. Pero más allá, los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, pues esos son gaseosos. Y claro, bueno, que a lo mejor hay vida debajo de los mares, de las capas esas de hielo de algunas de las lunas. En 8 años a lo mejor sabemos algo. Sabemos algo, pero no nos vamos a instalar allí, ¿no? No. Y bueno, pues tú has hablado de lo que cambia la fisiología humana en estancias pequeñas en el espacio. Bueno, pues una de las cuestiones que se derivan, y que hay proyectos a largo plazo, supongo, pero a largo plazo no quiere decir demasiado, a lo mejor 50 años, 100 años, pero eso en la escala de la humanidad es casi un suspiro. En escalas cósmicas, pues qué voy a decir, ¿no? Es de establecer colonias permanentes en Marte. Bueno, en primer lugar, ¿te gustaría vivir allí establecerte allí en una colonia permanente, quiero decir? Me gusta mucho mi planeta. No me importaría estar en una misión, a día de hoy es completamente inviable, inverosímil, pero ir en una misión sí, establecer una colonia permanente. Preferiría que invirtiésemos en salvar nuestro planeta y no pensar ya tan pronto en un planeta B. Claro, es que los problemas, en primer lugar, creo que se tardan 5 meses en llegar a Marte, ¿no? Sí.
que es un viaje un tanto largo. Pero luego, claro, si es colonias permanentes, pues aparte bueno, no hay atmósfera de oxígeno suficiente para vivir en Marte. Habría que crearla, vamos a ir creándola generaciones y generaciones y generaciones. Se puede pensar en transformar el planeta Marte, pero vamos, olvidémonos también pues, de qué alimentarte y todo eso, porque no va a ser aquí el puente aéreo Tierra-Marte, obviamente, pero reproducirse en condiciones de baja gravedad. Pues, ¿cómo ves todo eso? No creo que sea... Es, por una parte, ciencia ficción. Una de las cosas que yo digo es que, y tú lo sabes mejor que yo, es que la ciencia ya es más... ha sobrepasado a la ciencia ficción. Ofrece más posibilidades que la ciencia ficción más razonable, no la de que te meten ahí cosas, agujeros de gusano, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves todo estos proyectos de humanidad para el futuro? Es verdad que la ciencia supera, y a mí me ha sorprendido mucho más que la ciencia ficción en general. Ahí hay mucho conocimiento ya que es fascinante, más de lo que llegamos a entender. A día de hoy me cuesta mucho imaginar algo como colonias permanentes en Marte porque estamos muy lejos de tener la tecnología que nos permita pensar en algo así. De todas formas, la tendencia es avanzar, es a desarrollarnos cada vez más, es en explorar cada vez más lejos. Por eso ahora se está volviendo también a la Luna, para empezar a desarrollar esas capacidades de soporte vital, de cómo conseguimos agua y oxígeno respirable, cómo conseguimos una atmósfera en la que podamos sobrevivir durante más tiempo, cómo podemos utilizar los recursos del cuerpo celeste en el que nos encontremos en ese momento para... Generalmente eso, para sistemas de soporte vital. ¿Cómo hacemos viajes que permitan el descenso a la superficie, el ascenso a estaciones que estén orbitando? ¿Cómo hacemos con las comunicaciones a Tierra? Porque a la Luna hay 1 o 2 segundos de retardo, pero a Marte es mucho más. Necesitamos equipos cada vez más autónomos. ¿Cómo conseguimos esa autonomía en las misiones? Todo eso es lo que se estaba empezando ahora con el tema del proyecto del programa Artemis, con la idea de en un futuro poder llegar a pisar Marte, pero antes de la década de los 40 ni siquiera se plantea que un ser humano ponga los pies en la superficie marciana. Entonces, hablar de colonias permanentes todavía estamos un poco lejos, pero desde luego es la tendencia, pero yo creo que porque es la propia naturaleza del ser humano. El ir siempre más allá, el buscar más cosas, el explorar, y no sabes lo que te vas a encontrar. A lo mejor el objetivo no es establecer una colonia, pero a lo mejor mientras trabajas para ello, descubres algo mucho más fascinante, como ocurrió, por ejemplo, con la presencia de las misiones en la Antártida. El objetivo no era vivir en la Antártida para siempre, pero gracias a esas misiones exploratorias se descubrió la capa de ozono y el agujero. No sabes lo que te puede deparar. No, lo entiendo perfectamente. Tú has dicho que seguramente está en nuestros genes, en esa ansia de buscar. Sí, yo... mira, en algún lugar de algún libro de Charles Darwin, que es uno de mis héroes, pues él habla del miedo instintivo a las serpientes. Estoy seguro que si alguno de los aquí presentes no ha visto nunca una serpiente, un niño por ejemplo, y ve una, sale corriendo. Esto, pues, imagino que deriva de que en los primeros tiempos o en un pasado muy remoto de nuestra especie, o si de especies de las que derivamos, con las que estamos, de las que hemos surgido, o las serpientes eran un enemigo mortal y de alguna manera se nos enquistó en el cerebro, en algunos de esos lugares del cerebro, ¿no? De la misma manera, las necesidades que surgían a esos antepasados ancestros muy remotos de buscar comida, de encontrar nuevos lugares, seguramente enquistaron en algún otro de estos recovecos de nuestro cerebro eso de lo que tú hablas. Efectivamente, eso es seguramente uno de los motivos que nos llevan a esas búsquedas.
Lo que pasa que, y me gustaría ahí saber tu opinión, somos al mismo tiempo una especie de predadora. Somos terribles, ¿no? Nos comemos todo lo que sea petróleo, animales, etcétera, etcétera. Fíjate, otra de lo que se habla, y tú no vas a estar implicada en eso, pero eso puede que llegue antes de las colonias permanentes o durante mucho tiempo, la minería espacial. Te quiero hablar ahora. La minería espacial, que yo sepa, se han ya establecido algunas compañías en algún lugar en Estados Unidos o en donde, con accionistas, etcétera, etcétera. La idea ahí es, y bueno, no es una idea una sonda espacial de la NASA, con el acrónimo DART, chocó con el asteroide Dimorphos el 26 de septiembre de 2023. O sea que ahí la idea que subyacía es, bueno, si viene un bicharraco, un meteorito, algo así como el que hace 60 millones de años provocó esa catástrofe que condujo a la desaparición de montones de especies, las más famosas fue la de los dinosaurios, un meteorito parece de 10 kilómetros de diámetro que cayó, se ha visto ahora los restos en el Golfo de México. Bueno, pues si vemos aquí, identificamos un enemigo, pues vamos a prepararnos para combatirlo. Y esto es así, pero lo que quiero yo es un ensayo para en el futuro estar preparados si viene este enemigo externo. Pero si podemos hacer eso, si se puede hacer eso, y eso ya se ha hecho, la minería espacial, que es otra muestra de nuestra capacidad, de nuestra dimensión de depredadores, pues terminara llevándose a cabo con todos los problemas que, en primer lugar, en la Luna. La Luna que tú ves como un maravilloso escenario de laboratorio científico, pues también puede ser una mina interesante. ¿Cómo ves todo ese mundo? Creo que la utilización de recursos y la minería es esencial a nivel científico para la humanidad y para que todo esto de lo que estamos hablando sea una realidad. De hecho, ahora el objetivo en la Luna dista un poco de las misiones Apolo, se busca ir al Polo Sur, porque hay cráteres en permanente sombra que en principio podrían tener agua congelada, de la cual se puede extraer agua, se puede extraer oxígeno y se puede extraer hidrógeno, que es combustible para cohetes. También se ha visto que en esas zonas puede haber también helio 3, que sería un recurso muy preciado. Creo que se habla a lo mejor de posible aplicación para la fusión. Todo eso, volviendo otra vez al programa Artemis y a los acuerdos que han firmado ya 25 países, está también contemplado. El tema de cómo se utilizan esos recursos espaciales para dar prioridad siempre al beneficio de la humanidad y a las misiones científicas. Obviamente va a haber empresas que quieran utilizar esos recursos. Creo que ahí la clave es que haya una buena legislación, que haya unos buenos acuerdos y que no se permita, que no sea un todo vale. Obviamente eso tiene que estar muy regulado y en mi opinión es que siempre, igual que cuando hablábamos del turismo espacial, prime la ciencia y prime el beneficio global de la humanidad y no los intereses particulares del resto de actores. Obviamente esto es muy utópico, ya sé que estoy aquí dando un mensaje demasiado ingenuo quizás, bueno, sí, ahí... pero creo que con una buena legislación, al final, de momento ese terreno no es que yo llego, pongo y digo esta parte es mía y puedo hacer toda la minería y toda la extracción para mi beneficio. Eso no funciona así. Eso funciona así, termina funcionando así. No, esto es muy interesante porque refleja, yo no participo de esas ideas, las entiendo muy bien lo que estás diciendo tú, pero una de las cosas vamos, la humanidad, esto que voy a decir no me lo creo, La humanidad tendrá que decidir. No, la humanidad no decide muchas cosas. La humanidad no se le ponen como ocurre en Suiza, que es cada 2 por 3 están votando si quieren que abran una cosa u otra. La humanidad no funciona de esta manera, por desgracia. Por desgracia. Somos
el común de los mortales somos sujetos pasivos, es mi opinión, quiero decir, es mi opinión, no de cómo se desarrolla, sobre todo en un mundo, el del capitalismo. El capitalismo, visión personal, no, aquí no vamos a ser claros, ha ofrecido y ofrece unos beneficios fenomenales al desarrollo de la humanidad, sin duda alguna, pero trae en sí mismo contradicciones muy peligrosas. Una es la de, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, el crecimiento continuo, o en su versión más cínica, el crecimiento, lo de cínico es una cosa que también lo digo yo, vamos, que no, el crecimiento sostenible. En un sistema finito como es la Tierra, el crecimiento sostenible o continuo es un oxímoron, ¿no? Es algo contradictorio en sus propios términos. Una de las salidas de ese crecimiento, de ese ansia de conocer, de crecer, está en la minería espacial. Es verdad lo que tú dices, todas esas ventajas que podría tener y que seguramente tiene para el conocer. Pero al mismo tiempo, en mi opinión, pues lo de la minería, como la minería terrestre, es para satisfacer necesidades humanas, no necesidades de conocimiento. De hecho, la ciencia, la investigación científica en la actualidad, por supuesto, progresa, existe, pero tiene que coexistir con la investigación científica dirigida a necesidades tecnológicas. Cuando tú has dicho que es que la NASA necesita de los cohetes o de los dineros que desarrolla, que son magníficos por otra parte, SpaceX de Elon Musk, pues ahí tienes una manifestación de eso. En la Luna yo vislumbro, algunas veces me decían, ¿qué es lo que se te ocurre a ti razonable? Yo digo, pues poner un telescopio en la cara oculta de la Luna, porque ahí no tiene interferencias, etcétera, etcétera. Pero la Luna, con esas cosas que tú dices, que seguramente sin duda se harán, pero también, por ejemplo, la búsqueda de esos metales raros que son cada vez más escasos para satisfacer, para alimentar cosas como las que llevamos en los bolsillos, etcétera, etcétera. De manera que, volviendo al principio, y tu visión y tus argumentos son idealistas, generosos, buenos, pero los míos son un poco el del colmillo retorcido, que dice, esto sí, pero también lo otro, ¿no? Entonces, si es algo que, insisto, la humanidad en algún momento debería poder intervenir, porque estamos medios que condicionan nuestras opiniones, la difusión de conocimiento, como son las redes en las que yo no participo y todo eso, no están en manos públicas, sino están en manos privadas. Entonces, bueno, hay alguna otra cosa que quería saber. Tus esperanzas y lo que a mí a veces me han preguntado, ¿qué es lo que más le gustaría a usted saber relacionado con la ciencia y la tecnología? Yo siempre digo lo mismo, despertarme un día y escuchar que se ha descubierto vida inteligente en algún lugar de nuestra galaxia. Fuera de la galaxia está muy fastidiado para saber algo de ese tipo. Vida inteligente. Yo creo que somos un accidente afortunado y que seguramente se puede aplicar esa expresión de un buen chiste no se repite dos veces. Porque pues somos un buen chiste, realmente somos un chiste magnífico. Que existe vida por ahí fuera, pues debe haber a porrillo, vamos, esto. Bueno, primero, si compartes algo de lo que acabo de decir y cuál sería tu deseo relacionado con la ciencia para que tú lo asistas a él
en tu seguramente muy larga vida? Planteas una pregunta muy interesante con el tema de si existe vida inteligente. No sé si lo decía Carl Sagan, que tanto si la respuesta es que sí, que no estamos solos en el universo, como si la respuesta es que sí, efectivamente somos un accidente y no existe ninguna forma de vida inteligente más, la respuesta es fascinante en ambos casos y poder llegar a alguna conclusión sólida al respecto. Creo que exista o no, las posibilidades de detectarla serían bastante escasas, considerando lo que hablabas antes de las edades globales y el punto tecnológico en el que estamos la humanidad a día de hoy. Esa sí sería una pregunta que me interesaría, pero asistir a algún evento científico que me cambiara la vida, si pudiera descubrir algo. Mira, con el tema del conocimiento científico es con lo que más ansiedad tengo, porque cuanto más indago, más me doy cuenta de lo poco que sé y lo mucho que me queda por conocer. Es como que me he leído la introducción de un solo libro que he sacado de una estantería de la biblioteca más fascinante que existe en el mundo. Y eso me genera como mucha ansiedad de qué cosas hay, qué poco tiempo tengo en esta vida de aprender el conocimiento. Quizá por dedicarme a la investigación oncológica me gustaría ver que se descubre algo diferente, que nunca se ha planteado, que realmente da una respuesta genérica a este conjunto de enfermedades que es el cáncer, porque yo defiendo mucho que no hay que no puede haber una cura contra el cáncer, pero a lo mejor es que no le hemos dado el enfoque, a lo mejor es que desconocemos o no tenemos ni siquiera las herramientas para poder llegar a algo así. Presenciar algo así me fascinaría. No, lo entiendo y lo que acabas de decir. Yo a veces, como yo soy, es evidente, mucho más mayor que Sara, pues a veces cuando daba ya clases, en mis últimos años daba clase en alguna de mis clases de historia de la ciencia, no sé qué, pues no sé a cuento de qué, pero les decía a los alumnos, yo no os envidio por ser más jóvenes, ¿sí? Porque al fin y al cabo pues yo tengo mi prehistoria, ¿no? Sino por todo aquello que vais a asistir, de conocer. Yo creo que efectivamente estamos en el camino, como historiador, los cambios en conocimiento que se han producido a lo largo del último siglo son exponenciales. El conocimiento es fenomenal, ¿no? Y yo, bueno, en 1930, en la década de 1930 todavía se creía que nuestra galaxia agotaba todo el universo. Cuando yo nací no se había descubierto la estructura del ADN, fíjate que si somos viejos, la maravillosa doble hélice. Y ahora, pues eso es, fíjate, entonces eso, ahora se habla mucho, está de moda la inteligencia artificial que nos va a cogotar, etcétera, etcétera. Bueno, yo solo sé que como la energía nuclear está en nuestras manos, porque nosotros somos los que al fin y al cabo, por mucho que digan que es que cuando se desarrolle y se estén interconectadas, no va a haber quien la pare, porque pueden tomar sus propias decisiones, yo creo que sí, desarrollamos el suficiente esfuerzo, podemos establecer maneras de decir hasta aquí has llegado y apago el botón, ¿no? Pero la inteligencia artificial ya ha permitido encontrar nuevos antibióticos, proteínas que no se han imaginado, ¿no? De manera que, y más aún, tú es que reúnes dos condiciones fantásticas para pasártelo pipa el resto de tu vida. Sí. Bióloga molecular, que yo insisto que sois los reyes del mambo ahora, o las reinas del mambo, reyes y reinas del mambo, pero como nosotros manejamos el inclusivo, ¿verdad? No distinguimos en ese sentido. Y astronauta, sí, ojalá puedas cumplir tus sueños. De manera que eso será fantástico. Fíjate, una de las cosas que como bióloga me gustaría saber, si esto es que yo desvarío, yo pienso a veces yo soy darwiniano hasta la médula. Soy primo hermano, ya lo dije el otro día aquí, de la lombriz de tierra y del lejano pariente lejano, ¿no? Pero todo es de que por
por la sincronía, por así decirlo, de los procesos químicos, la vida, por eso digo que debe haber vida a porrón por ahí fuera. Una vez que haya las condiciones de calor, etcétera, etcétera, pues si la materia orgánica, pues está el carbono, el hidrógeno, todos esos calcio, etcétera, etcétera, pues están ahí desparramados por el estallido de supernovas, ¿no? Pues de alguna manera se encontró, sucedió una solución que es básicamente el ADN. Pero desvarío si digo que a lo mejor sería posible encontrar otra solución para la vida, no basada en los fosfatos, en los nucleótidos del ADN, y que eso a lo mejor podría un día encontrarse en un laboratorio de la Tierra. En un laboratorio de la Tierra lo veo... Manejando así... Lo veo difícil. Se ha discutido mucho al respecto si podría haber formas de moléculas que de manera individual fueran capaces de evolucionar, que es lo que define un poco todo esto. La forma más perfecta siempre ha sido la basada en el carbono y concretamente en el tema de moléculas que puedan evolucionar el ADN. Pero claro, ese es el conocimiento que tenemos ahora, que está completamente sesgado por precisamente las herramientas que tenemos y lo que conocemos. Cuando avancemos un poco más, quién sabe, las posibilidades. Descartar algo que desconocemos sería un poco ilusorio. Pero es un tema de debate, especialmente en temas de astrobiología y gente que se dedica a esto. Bueno, como están, ya ven ustedes ahí cerrando esto, y a las 9 cierran la feria. Yo voy solo dos preguntas que alguno de ustedes no soy muy amigo de que se hagan preguntas, pero hombre, como teniendo aquí a la futura viajera del cosmos, pues estoy seguro que alguno de ustedes, pero insisto, solo voy a admitir 2 preguntas. La primera. Bueno, en realidad, para no poneros en ningún compromiso a ninguno de los dos, no pienso tanto en formular una pregunta, sino en agradecer vuestra presencia. He estado aquí por sorpresa, no sabía quién iba a presentar esta comunicación y ha sido una sorpresa muy agradable, como lo fue hace unos meses cuando me enteré de que una mujer española, que además había estudiado en la educación pública, era candidata a ser astronauta en la Agencia Espacial Europea. Y pensé en ti y en todas las barreras que tendrías que haber superado para llegar hasta aquí, hasta este lugar, ¿no? Porque quiero pensar que cuando eras una niña, aunque tú seas de una generación posterior a la mía, tu destino posiblemente no era soñar con ser astronauta, aunque internamente pudieras tener ya esa inquietud. Y enhorabuena, por una parte, por superar esa primera barrera, ¿no? Siendo mujer y en una ciudad de provincias, poder estar aquí en este lugar, ¿no? Y agradezco también a José Manuel, desde su sabiduría y su humildad. Era como una inversión de papeles de repente, ¿no? Como el maestro que se coloca en el papel del alumno preguntando a la alumna que se coloca en un papel de profesora. Y a veces percibía que con cierta, si se me permite la expresión, timidez, ¿no? Uno tiene que defender lo que cuida de todos nosotros, ¿no? Y la amenaza que está cuando la pregunta que me subyace en todo esto es si cada vez que un proyecto se pone en marcha, me lo pregunto yo en mi trabajo, cuando mi jefe o quien sea me pide algo, es la pregunta de ¿al servicio de quién está esto que voy a hacer ahora en este momento, ¿no? Así que agradezco que de esa manera tan sutil José Manuel estuviese tirando chinitas también, ¿no? Sin olvidar esto, al servicio de quién, pero son amables, de quién está todo esto. Por supuesto,
bienvenido el conocimiento, ¿no? Y todo aquello que sirve para mejorar las condiciones de vida de todos. Mira, mientras hablabas, y yo creo que con esto se puede terminar. En primer lugar, efectivamente, ha estudiado en la Universidad de León. Venga, que hay que sacar la bandera. Luego, no sé si han visto ustedes la película Cosmos. Cosmos, basada en la novela de Carl Sagan. Allí yo recuerdo, bueno, yo cuando vi la película yo quería ir a Arecibo, al gran telescopio en la isla de Puerto Rico, y conseguí ver Arecibo, porque ahí aparece y la imagen esa de Judy Foster cuando está ahí subida en un coche escuchando y de repente oye cloc, 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 el sonido que identifica como una señal, pero no es eso. Al principio de la película hay una niña que está con su padre mirando a las estrellas en una casa por ahí. No me acuerdo cómo le llama el padre, que luego el pobre padre fallece antes de ver a su hija ya convertida en una astrónoma. Yo cuando estabas hablando, pues te imaginaba a ti, a Sara, como la niña, un equivalente a esa niña de la novela y la película de Sagan, mirando cuando eras pequeñita por ahí afuera, o pensando en las células que por ahí se proliferan sin freno, seguramente a las dos cosas, y pensando, a lo mejor algún día soy uno de esos. Y se dio esa imagen, de yo hecho. creo que has cumplido parte de tus sueños, pero que todavía te quedan un Todavía montón. queda mucho, esto es el Pues principio. muchas de una nueva gracias etapa. por lo que representas y por lo que seguramente nos vas a dar a todos. Muchas gracias por todo, de verdad.